Bueno, continuamos con este tema de aminoácidos y proteínas, recordando que en el anterior vídeo veíamos la propiedad de ser anfóteros, es decir, la propiedad de, en función del pH, de la presencia de protones que tuviésemos en el medio acuoso, en función de esa concentración de protones, vamos a encontrar una carga positiva, una carga neutra o una carga negativa en el aminoácido, independientemente, recordamos, de la cadena radical que tenga. Estamos en este punto del libro, en las propiedades ácido-básicas de los aminoácidos, y quizás se quedó en el anterior vídeo por decir que el punto en el que un aminoácido pasa de un estado a otro de carga, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de carga positiva a carga cero, hay un punto que se llama punto isoeléctrico en el que la mitad de las especies en carga positiva y la tenemos la otra mitad en especies de carga en carga cero, perdón, ¿no? Es decir, tenemos el punto isoeléctrico es cuando el 50% está en este formato y el 50% está en este formato. Lógicamente, conforme nos vayamos acercando al pH 7, me irán estando todas las especies en este formato, en la carga cero. Lo mismo pasaría con el paso de carga cero a carga negativa. Si tenemos dudas de esto, lo podemos discutir en clase. Seguiríamos con las propiedades y la otra propiedad que tenemos es esa, digamos, esa característica de isomería que encontramos en los aminoácidos. En los aminoácidos encontramos estereoisómeros. Lo hablábamos el otro día. Nosotros podíamos poner lo que es el aminoácido, en el aminoácido el ácido carboxílico a la izquierda y el grupo amino a la derecha, o podía estar el grupo amino a la izquierda y el ácido carboxílico a la derecha. Eso nos da dos tipos de isómeros, de estereoisómeros en este caso. Los que tenemos el NH2, el grupo amino, a la derecha, y los que lo tenemos a la izquierda. Lo tenemos a la derecha, sería un D aminoácido, mientras que lo tenemos a la izquierda es un L aminoácido. La mayor parte de los aminoácidos que forman proteínas son L aminoácidos, es decir, tendrían el grupo amina a la izquierda, pero recordamos que nos lo pueden presentar de cualquier manera. Ya recordábamos que podían presentarnos el NH arriba, a la izquierda, a la derecha. Es importante que cuando nos pregunten si es un isómero, en ese caso nos fijemos, porque en ese caso, desde luego, si es un isómero u otro, nos lo van a representar con el amino a la izquierda o con el amino a la derecha. En ese caso, si tenemos que reconocer en el examen, no vamos a tener el grupo amina y el carboxílico en otro punto. Pero fijaos que aquí, de nuevo, no se cumple, no tenemos el amino a un lado y el ácido carboxílico a otro, sino que nos presenta el ácido carboxílico arriba. Todo eso recordamos que es para que nos entre en la cabeza que nos lo pueden presentar de cualquier manera, dado que es un giro del aminoácido. Es un aminoácido tridimensional y puede girar. Pero sí es importante que nos fijemos simplemente en el NH2. Si aquí lo tenemos en la izquierda, va a ser un L aminoácido. Eso, a su vez, nos va a provocar que tengan actividad óptica, como nos pasaba con los monosacáridos. Van a tener una actividad dextrógira o levógira, igual que nos pasaba en los monosacáridos. Si no recordáis lo que pasaba con la luz polarizada, lo podemos volver a repasar en clase, pero significa básicamente que cambia el giro de los fotones en un haz de luz que ha pasado por una máquina que se llama polarizador, ¿no? De los aminoácidos, estas serían las propiedades más importantes, ¿de acuerdo? Aquí cerraríamos el apartado de propiedades si teníamos al principio un esquema en el que, bueno, tendríamos que ver los aminoácidos, su estructura y propiedades. Ya habríamos pasado esos dos aspectos y simplemente querría recordar que, bueno, los aminoácidos esenciales los tenemos que tomar en nuestra alimentación. ¿De acuerdo? De los 20 aminoácidos, como dice aquí, que forman parte de las proteínas, solo algunos de ellos pueden ser sintetizados por los organismos heterótrofos, que somos nosotros. Así que la mayor parte de ellos los vamos a tomar. En tercero de la ESO, que es cuando se trabaja el tema de la alimentación, y creo que en primero de bachillerato también lo habréis visto, se recuerda como algunos alimentos son más plásticos. Los alimentos plásticos son los que generan muchos aminoácidos para el cuerpo que serán utilizados para formar proteínas. Recordamos también que en general las proteínas que nos ofrecen los animales como alimentos suelen ser de mayor calidad, suelen presentar más aminoácidos de interés que los que presentan
los vegetales, pero los vegetales también tendrían aminoácidos y hay plantas como la soja que son especialmente ricas en aminoácidos, ¿no? Se dicen ricas en proteínas, pero lo que nos importa es que esas proteínas se van a romper y las vamos a asimilar como L-aminoácidos, ¿de acuerdo? Seguiríamos a otro punto muy importante que es el enlace peptídico. Seguiríamos en el siguiente punto de nuestro esquema. El enlace peptídico lo tenemos aquí representado, pero me gustaría, antes de ver esta representación, que lo discutiésemos en forma de pizarra, no en forma escrita. Vamos a tener en cuenta que tuviésemos aquí un primer aminoácido, ¿de acuerdo? Y le vamos a poner el grupo amino a la izquierda para que sea un L-aminoácido. Y aquí va a tener, por lo tanto, un ácido carboxílico, ¿de acuerdo? Entonces, claro, por si no nos acordábamos, teníamos un carbono asimétrico, a un lado el ácido carboxílico, al otro el grupo amina, ¿vale? Entonces nosotros lo vamos a escribir así. Lo vamos a escribir como aparece ahí, con el ácido carboxílico desplegado, y en el caso del grupo amina lo mismo, sus hidrógenos desplegados. Vamos a ponerlo como NH2, como ese aminoácido general, aunque sabemos que luego, en cuanto está disuelto, va a reaccionar con cargas, ¿verdad? Se van a mover los hidrógenos, que por cierto aquí me había dejado yo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros fijaos que tenemos aquí, por un lado, un ácido carboxílico del que quiero marcar esta parte en particular. Un carbono con un hidrógeno, con un OH. De hecho, vamos a marcar solamente el OH. Mejor, va a quedar más claro. Y aquí, bueno, aquí podríamos marcarlo, también ese hidrógeno, pero me va a interesar más lo que voy a hacer a continuación. Voy a marcarlo por si acaso, para que lo tengamos, pero lo que me interesa más es que tengamos en cuenta ahora, si este es un aminoácido 1, es un primer aminoácido, se va a unir con un aminoácido 2 y van a formar un enlace peptídico que decíamos. Por lo tanto, vamos a tener otra vez un aminoácido donde tiene su ácido carboxílico y tiene aquí un grupo amina. Lo ponemos aquí. Y aquí una cadena R que de momento no nos importa. Así que nosotros vamos a volver a marcar el hidrógeno del grupo amina y el hidróxido del carboxílico. Vale, pues, ¿cómo se produce el enlace peptídico? Pues en realidad es una vez más una deshidratación, en la cual vamos a generar un enlace entre este OH y este hidrógeno, ¿de acuerdo? Ellos dos se verían conectados y para que lo veamos mejor, vamos a ver qué ocurriría. Este hidrógeno y este OH se nos van a ir en forma de agua. Vamos a ponerlo aquí. Los hemos perdido y lo tenemos en forma de agua. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Pues entre este carbono y este nitrógeno que tenemos aquí, se va a haber formado nuestro enlace peptídico, que es el que nos interesa. Perdón, lo vamos a marcar así, por ejemplo. Entre este carbono y este nitrógeno con su hidrógeno, se forma el enlace peptídico. Esto ya es un enlace peptídico. Lo que ocurre es que lo vamos a representar de una manera un poco distinta. De manera que, si ya sabemos que este es el enlace peptídico, voy a borrar para tenerlo marcado como sería. Los aminoácidos están un poquillo lejos. Por lo tanto, nos queda un enlace un poco largo, un poco extenso. Pero bueno, es la primera vez que lo vemos. Simplemente quiero que veáis cómo se forma. Y ya entre ellos dos, entre este carbono y este nitrógeno, tenemos ya formado un enlace que es el enlace peptídico. ¿Vale? Y de resultado, una molécula de agua. Aquí lo tenemos explicado. Lo tenemos relacionado. Aquí tenemos el OH. ¿Vale? Lo han puesto en otro sitio. Se relaciona con este hidrógeno y forman una molécula de agua, que es esta que tenemos aquí. De resultado, tenemos este
esta molécula, que son dos aminoácidos ya unidos por el enlace peptídico que tenemos aquí marcado, ¿de acuerdo? Así de sencillo es este enlace. Claro, este enlace lo que tiene de particular es que por sus características, por su distancia, pues, en particular una de ellas, nos provoca unas propiedades muy importantes que sí que tenemos que sabernos muy bien para selectividad. Esas propiedades las tenéis en el libro marcadas aquí, ¿de acuerdo? Tiene un carácter parcial de doble enlace. Eso es muy importante. Aunque es un enlace sencillo, esto que hemos formado aquí es un enlace sencillo. Por sus características químicas tiene propiedades de doble enlace. ¿De acuerdo? Eso evita, como dice aquí, vamos a ver si lo marcamos un poquito, evita la rotación a su alrededor y restringe la conformación de la cadena polipeptídica. Es decir, ya de por sí eso nos va a generar un ángulo que vamos a tener que tener en cuenta. Eso ya nos lo describe aquí. Fijaos que no está en línea, sino que este modelo es mucho más realista que el que yo he hecho y ya lo tenemos con un ligero ángulo. Por otro lado, es muy importante que los dos aminoácidos, ¿de acuerdo? Los cuales se quedan relacionados, pero a partir de ellos, ¿no? Lo que es el carbono con el doble enlace con el oxígeno y el nitrógeno con el doble enlace con el hidrógeno, es decir, exactamente este carbono y este nitrógeno que teníamos marcado aquí, este y este, que sería lo mismo que este y este en nuestro esquema, ¿de acuerdo? Este y este. Entonces, ellos dos van a quedar en el mismo plano. Esa es otra característica que da sentido a lo que va a ocurrir después con la estructura de las proteínas. Veremos que lo más importante que tienen los aminoácidos, o uno de los aspectos más importantes, es formar proteínas. También tenemos aminoácidos no proteicos, pero los más importantes son los que forman proteínas. Así que, cuando nosotros vamos uniendo aminoácidos, vamos a formar un péptido. ¿De acuerdo? Si yo aquí meto un aminoácido 3, un aminoácido 4, voy formando una cadena, ¿de acuerdo? Que empieza en dos carbonos y se va extendiendo. Esa es lo que se conoce como estructura primaria de un péptido o una proteína. Es decir, como definición es la cadena lineal de aminoácidos, lo que compone. Imaginaros que si nosotros tenemos aquí, y al igual que vimos en la otra clase, lo recordamos, es la unión de distintos monómeros. Aquí tengo un monómero que se une a otro monómero, cada monómero es una unidad. 4 unidades, 5 unidades, ¿vale? Si son aminoácidos, simplemente eso nos va formando una cadena lineal de aminoácidos que es la estructura primaria. Pero es que las proteínas son muy curiosas porque no se quedan con esa estructura primaria. Nosotros eso es lo que veríamos, por ejemplo, en un polisacárido, ¿verdad? Que forma una estructura a formar de sus unidades, a partir de sus unidades, pero aquí vemos un nivel de complejidad mucho mayor. En esa complejidad mayor encontramos la estructura secundaria. Es un plegamiento que va a tener la estructura primaria sobre sí, es decir, la cadena va a plegarse sobre sí misma y va a formar una estructura de complejidad mayor. Dentro de esas estructura secundaria, tenemos tres estructuras, tres tipos principales, que sería la alfa hélice, la beta lámina o conformación beta y la hélice de colágeno. Esta también podría ser la beta lámina, tienen distintos nombres, pero bueno, luego sabemos fácilmente a lo que nos referimos. Fijaos que nosotros tenemos aquí una cadena de aminoácidos, cada uno de esas unidades es un aminoácido, pero ahí ha ocurrido una cosa, y es que se han formado enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno intracatenarios, es decir, entre una misma cadena, no entre dos cadenas polipeptídicas. ¿Y entre qué parte se va a producir ese puente de hidrógeno? Pues se va a producir entre los grupos NH y CO de aminoácidos distintos. Es decir, imaginaros que yo tengo aquí este CO y tengo este NH. Si yo tuviese aquí más unidades, tendría más COs y más NH. Pues la relación, los puentes de hidrógeno que se dan entre esos COs y esos NHs, esos puentes de hidrógeno dan lugar a la estructura secundaria que se llama alfa hélice.
y que se nos forma, como veis aquí, una hélice enrollada. Aparte de esa estructura secundaria, podemos tener una estructura que se llama como una lámina plegada, porque si os fijáis, forma como un zigzag. ¿De acuerdo? Se producen también puentes de hidrógeno que nos dan lugar a una cadena en la que ese plegamiento nos puede llevar a que los dos tengan la misma dirección, como nos ocurre aquí, o que las dos trozos de cadena tengan direcciones distintas. Este aspecto es un poco más complicado de ver de primera, pero lo podemos trabajar y modelar allí en clase para que veáis cómo se forma, que en realidad es bastante sencillo. El tercer tipo de estructura secundaria es la hélice de colágeno. El colágeno, os recuerdo, es una proteína que encontramos, bueno, es una sustancia en general, una proteína, pero es una sustancia que encontramos en tendones y tejidos conectivos y es muy rígida. Se produce por la repetición de aminoácidos, de una aminoácido en particular, que es la prolina, y tiene la característica de que da lugar a una estructura secundaria sin que haya lo que son puentes de hidrógeno intracatenarios. Así que esta estructura secundaria nos da un nivel de complejidad mayor. Si teníamos simplemente antes una línea, una estructura primaria, una línea, ahora vamos a tener una estructura secundaria que puede ser una lámina plegada o, como hemos visto, una hélice. Seguiríamos. Tiene una complejidad todavía mayor, que es la estructura que denominan terciaria o ternaria. Eso lo tenemos en la siguiente página del libro. Y en ella se producen, fijaos, si nosotros tenemos ya aquí lo llaman columna vertebral polipeptídica, quiere decir que tenemos ahí un polipéptido que está formado ya por una estructura secundaria, imaginaros es ya una hélice o es una lámina plegada, además se va a plegar de una tercera manera. En ese plegamiento no intervienen ya solo los puentes de hidrógeno, sino que tenemos distintos tipos de interacciones electrostáticas. Tenemos el puente de hidrógeno, por supuesto, pero que se dan entre cadenas distintas, entre partes distintas de la cadena, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos interacciones hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals. Por otro lado, tenemos enlaces iónicos. Por otro lado, puentes disulfuro. Es decir, distintos enlaces que nos van a dar lugar a una proteína de una mayor complejidad y un mayor plegamiento. El plegamiento es muy importante en las proteínas porque dan lugar también a sus propiedades, a su naturaleza y a sus propiedades. Así que ese plegamiento cada vez superior nos da lugar, ¿de acuerdo?, a lo que se denominan dominios, que son unidades dentro de esa proteína. De ahí que la estructura terciaria sea tan importante a la hora de determinar la función de una proteína. Pero si todo eso no fuera poco, tenemos que tener en cuenta que además esa estructura terciaria nos va a dar lugar a dos tipos de proteínas, a proteínas fibrilares y a proteínas que se denominan globulares, ¿no? Fibrosas y globulares. Así que seguimos todavía, por si no fuera poco, con más estructura, una estructura cuaternaria, un nivel de complejidad todavía mayor. Ese solamente se da en las proteínas que se forman por más de una cadena polipeptídica. Imaginaros que tuviésemos, esta era una cadena, que hemos ido haciendo una estructura secundaria a partir de ella y una estructura terciaria, es decir, haciéndole una complejidad mayor. Podría ser primero que fuese una hélice y después esa hélice se iba plegando de otras maneras, ¿vale? Se formaba a lo mejor esto que tendríamos aquí sería una proteína con forma globular, con forma de globo, ¿de acuerdo? Así van tomando como si fuese una lana. Pues si tuviésemos, imaginaros, otra cadena que hubiese pasado también así, por ejemplo, la ponemos alfa hélice, pero podría no ser alfa hélice, y tuviésemos también que fuese globular, pero decíamos también podría no ser globular, pues la unión de estas dos proteínas va a formar una estructura cuaternaria. No todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, solo decimos las que se forman por más de una cadena polipeptídica. Es un poquillo lioso todo esto, pero lo podemos completar en clase todo lo que necesitéis. Lo que sí necesito es que, bueno, toméis notas y sobre todo toméis notas de las dudas. Una de las que conoceríamos que tiene estructura cuaternaria es la hemoglobina, que como bien sabéis es la encargada de llevar el oxígeno, de transportar el oxígeno en los tejidos.
acuerdo? Así que aquí nos vamos a quedar en estas estructuras que vamos después a comentar en clase respecto a sus funciones. ¿Vale? Vamos, como vemos aquí, tenemos esas estructuras nos dan lugar a esas propiedades y esas propiedades a esas funciones. Pero eso lo vamos a dejar en el siguiente capítulo para que no sea demasiado tedioso. Venga, pues cualquier duda, ya sabéis que en clase lo vamos a comentar y vamos a trabajarlo con los ejercicios. Venga, buen domingo y descansa.